Bueno, pues ya se ha hablado por primera vez en el Parlamento español, vasco, gallego. Hay muchas ideas, ha causado mucho alboroto. Ha habido la escena esta famosa de los miembros de Vox saliendo del Parlamento. Muy teatral en realidad, porque no es tampoco gran cosa. Y bueno, pues digo, ¿por qué no discutir un poco este problema, ¿no? Entonces voy a dividir un poco esto en cosas que creo que son positivas y están bien, que veo muy bien del cambio hacia este Parlamento nuevo. Quiero señalar también cosas negativas, porque las hay, y hay cosas que ha dicho concretamente Semper, el señor del PP, que me parece muy razonables. Y después un problema de fondo. O sea, hay un problema de fondo que está enfrascando todo esto y que creo que no se está realmente trabajando. Y creo que es un problema que existe y que no se está tratando y que esto al final lo que se ha hecho aquí de lo de hablar vasco y gallego y tal, pues me parece que no ayuda en nada a ese problema de fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos. El discurso de Rufián, en general, que Rufián es un señor que está bien, a mí me cae bien, y hay muchas cosas que tiene toda la razón del mundo. O sea, tiene que haber reconocimiento de lenguas como el vasco o como el catalán dentro de la Unión Europea. Yo creo que tendría que poder hablarse en el Parlamento. No me parece mal la idea de que se hable en el Parlamento, porque al final el Parlamento pues está bien que represente los idiomas, ¿no?, que hay dentro de España. España es un país que tiene muchísimos, que tiene no solamente una lengua que tiene muchos dialectos, sino que tiene lenguas diferentes, porque no solamente estamos hablando del castellano, que tiene el castellano ya tiene sus dialectos, yo he hablado un montón de esto de los dialectos. Y no solamente eso, sino que además hay lenguas diferentes, ¿no? O sea, el vasco, el gallego y el catalán, el valenciano son lenguas ya diferentes del castellano. Entonces, en ese sentido es un país muy rico, ¿no? Se parece mucho, la circunstancia que tenemos aquí en España se parece mucho a la que hay en Escocia, ¿no? En Escocia está el inglés estándar, está el scots y está además el gaélico, ¿no? Y todas estas lenguas, no todas, porque el Scots, por ejemplo, en Escocia no está realmente tan públicamente reconocido. Si uno va, por ejemplo, a los sitios, pues es muy raro que se encuentre algo en Scots escrito, ¿no? Siempre suele encontrarse en todos los edificios públicos se suele encontrar siempre las cosas en inglés estándar y en gaélico. Y en Scots, en cambio, pues hay literatura en Scots, hay diccionarios en Scots, y muchas más cosas, ¿no? Pero no hay realmente, no tiene la misma visibilidad pública que tiene el gaélico, bien, porque el gaélico puede muy bien extinguirse si no se toman medidas muy drásticas, ¿no? Y entonces, pues entre las muchas medidas que se han tomado ha sido esta, ¿no? Poner muy visiblemente el gaélico y animar a que se estudie, ¿no? Entonces, que el Parlamento decida recoger todos estos idiomas, pues me parece un paso muy bien. Yo suscribo en general la tónica de lo que del discurso de Rufián. Me parece muy correcta. En ese sentido no tengo mucho que añadir, aparte de que sí, que lo suscribo. Pero, y esto aquí le tengo que dar la razón al PP, a mí no me parece que no se están haciendo realmente mucho por amor realmente a esos idiomas. Yo creo que Rufián es honesto cuando habla de estas cosas, ¿eh? O sea, yo creo que Rufián y muchísima gente, y hay muchísima gente en Cataluña y en País Vasco que se alegran y que se sentirán contentos de que se haya hablado en el Parlamento de España, se hayan hablado en sus idiomas, sobre todo porque hay áreas de España que la gente no sé, mucha gente de España, no sé, o sea, de España en el sentido de la España castellana, por decirlo así, que no sabe que hay zonas de Cataluña donde el español es una lengua que se enseña como se enseña el inglés y que la gente no habla bien español porque su lengua materna es el catalán, por ejemplo. Yo he estado en zonas así, cerca de Vic, por ejemplo, hay muchos pueblos así en la zona del norte de Cataluña donde el español es una lengua secundaria respecto al catalán y que la gente aprende español como aprende un segundo idioma, ¿no? Y lo mismo sucede en el País Vasco. En el País Vasco hay muchas poblaciones, por lo general suelen ser pequeñas, locales, así en algunos sitios, ¿no?, donde lo que se habla es el vasco, y ni siquiera el vasco estándar, sino a veces incluso uno de los dialectos del cual el vasco moderno, que eso hablaré después, es como descendiente, porque no es descendiente en realidad, pero bueno. Entonces, o sea, esa gente tiene derecho a que todo esté en su idioma y o sea, que todo esté en su idioma. O sea, si están viviendo aquí y
la res pública, o sea, la cosa pública, entendido como la cosa política, les representa y les tiene que representar, pues yo creo que está bien que las personas que estén ahí trabajando para ellos, pues tengan también derecho a poner su voz y sus palabras, ¿no? El lenguaje es una cosa importantísima y me parece bien en ese sentido. Pero como decía el señor del PP, yo creo que realmente este paso no está obedeciendo a un amor real por estos idiomas. No hay una pasión real, quiero decir. Hay gente apasionada y hay gente apasionada en todos estos sitios. Hay muchísima gente apasionada en Cataluña por el catalán y los dialectos del catalán. Y hay mucha gente apasionada por toda España por los idiomas. Hay mucha gente apasionada y que está trabajando por la preservación de los idiomas. Pero esa gente no son los que están en política. La gente que hemos visto en el Parlamento y los políticos que organizan estas cosas entienden, estamos en un momento donde el nacionalismo o sea, los nacionalismos, incluyendo el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco o el nacionalismo gallego, están en un momento, pues, en auge, ¿no? Esto es una cosa que no pasa solamente ahí, esto es una cosa que está pasando en muchos sitios, ¿no? Yo creo que realmente no hemos salido nunca del periodo nacionalista. O sea, no hemos acabado de salir todavía de la era del nacionalismo. El nacionalismo nosotros llegamos a él en tiempos del romanticismo y nos ha dado por no salir de ahí. O sea, si os dais cuenta, hemos pasado pues eso, ¿no? Estaba el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración. Después de la Ilustración llegó el Romanticismo y nos hemos quedado ahí estancados. No hemos evolucionado a otra cosa. Yo creo que en los 80, en los 90, yo creo que hubo una oportunidad ahí ideológica de globalización, ¿no? Es cuando la globalización estaba como el tema, ¿no? La globalización. Y yo creo que sí que podría haber habido esperanza ahí de que hubiese cambiado algo, pero yo no sé qué ha pasado a partir de los 2010, que todo ha de-evolucionado y hemos vuelto otra vez a pensar como los nacionalismos, ¿no? Y entonces, y eso lo digo por el nacionalismo catalán como lo digo por el nacionalismo español, es decir, el nacionalismo español me parece que es exactamente igual de cutre que el nacionalismo catalán, porque me parecen todos muy cutres en general. Pero bueno, en fin, que no hemos avanzado. Quiero decir que en términos filosóficos no hemos logrado salir de la etapa romántica. Seguimos todavía con esa filosofía o esa manera de ver las cosas muy del siglo XIX. El siglo XIX tiene muchas cosas positivas y otras muy negativas, entre ellas esta, ¿no? Este romanticismo cutre del que no hemos salido y no sé si llegaremos a salir porque las cosas la verdad es que no pintan muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, estamos en este momento nacionalista, que además ha ganado un nuevo impulso a partir de los 2010, parece, tengo yo la impresión de que ha ganado un nuevo impulso. Ha habido también muchas crisis que han ayudado y que han convergido, ¿no? en que esos nacionalismos pues funcionen retóricamente muy bien, ¿no? Y hemos tenido un auge de la extrema derecha y un auge de la izquierda y un auge de todo tipo de ideas, incluyendo el nacionalismo o convergencia en las dos cosas, porque hay nacionalismos, la mayoría de los nacionalismos suelen ser también de derecha, pero bueno, fijaos Rufián, ¿no? El nacionalista, pero él es de izquierda. Entonces, bueno, en fin, que hay nacionalismos, hay para todos los gustos y colores, ¿no? Entonces, pues me parece que más bien este gesto, que esto creo lo decía el señor del PNV, es simbólico. Y es simbólico y yo me lo tomo eso literalmente, o sea, que es un símbolo porque realmente no hace nada. O sea, si uno piensa en lo que es la trama de la política, en general, como la trama de lo que está sucediendo en el Parlamento o lo que está sucediendo en España o los problemas de España, o sea, ¿se produce algún cambio real con esto? Yo creo que no, es un cambio simbólico, que está bien, pero esto tendría que haberse hecho, que aquí es donde yo discrepo, ¿no? Discrepo en varias cosas. O sea, discrepo con las personas que están a favor de esto o que están muy contentas por esto, porque yo soy un poco más escéptico, no porque no me alegre, sino porque tengo motivos para ser escéptico, ¿no? Que es lo que estoy tratando de explicar. Y también discrepo con las personas que están enfadadas con esto, porque a quién coño le importará, un señor se pone ahí los pinganillos y ya está. ¿Qué más le da en qué idioma hable? Pero soy escéptico con las dos cosas, ¿no? Soy escéptico con unos y con otros. La razón por la que estoy escéptico con este tema es primero eso, que me parece que no está obedeciendo, el momento en el que se apruebe ahora no está obedeciendo a nada bueno, no creo que se esté haciendo con ánimo de nada. Es un paso positivo, en el sentido de que está bien que se hable así, pero que tampoco hace nada. Es decir, que la política, igual, las leyes que se pasen en este país
se hablen o se discutan en catalán o en gallego, van a seguir siendo igual de cutres. Entonces, o sea, que la política en España sea cutre, y cutre es una palabra suave para describirlo, pues da igual en qué idioma se haga. O sea, da igual si, o sea, lo cutre es cutre en gallego, en vasco o en español. O sea, no, no me parece a mí que se esté haciendo una, una gran labor con esto, porque ya ves tú, o sea, estaría bien que hubiese alguien que tuviese ilusión de verdad por hacer de este país algo guay. Yo creo que Zapatero ha sido el único que ha tenido aquí en España una idea recientemente, ¿no? Sí, pensando, yo tampoco soy tan mayor, pero Zapatero lo recuerdo. Zapatero lo recuerdo que la gente estaba ilusionada con Zapatero. Y aquí no. O sea, Zapatero ha sido el último político por el que yo veía que la gente estaba ilusionada. Después la gente ha votado a los presidentes porque eran el mal menor de otra cosa, pero... Y no hay nadie así. Entonces, después de esto, la verdad es que todo esto ha sido una especie de cuesta abajo y la verdad es que no me parece que hablar un idioma u otro en el Parlamento solucione las cosas y los problemas que tiene este país. O sea, no me parece que solucione nada. Está bien como paso, sí, sí, o sea, que se hable en gallego, en catalán, o sea, pero que me la pela. O sea, que no, porque lo que me importa es que se hagan cosas interesantes en España, que es precisamente lo que veo que no sucede. Entonces eso por ahí, ¿no? Y después respecto a los idiomas en sí y a la parte lingüística, hay otro problema que yo creo, y este problema se manifiesta de varias maneras, ¿no? Y en primer lugar, el problema de que estos idiomas, y hemos hablado de el vasco, el gallego, el catalán, etcétera, todos estos idiomas y las políticas que están defendiendo estos idiomas están siendo bastante depredadoras de otras lenguas y de otras realidades lingüísticas. No vamos a hablar de realidades lingüísticas más que otra cosa porque por lo general las poblaciones de los países suelen ser lugares muy difíciles de definir en términos lingüísticos, ¿no? Porque allí siempre hay una diversidad lingüística gigantesca. La creación de los estados-nación ha destruido o ha mermado esa realidad lingüística, ¿no? Y la diversidad lingüística es una cosa que en general está en peligro precisamente por la idea de nación y por la idea de Estado, y precisamente las instituciones que hemos defendido, o sea, las instituciones, por ejemplo en Valencia es un caso muy evidente, pero vamos, en Cataluña, en el País Vasco, o en Galicia, o en general en todos los sitios, porque pensamos también en leonés, nadie ha hablado en leonés, nadie ha hablado en aragonés, por ejemplo, o en los aragoneses, en los diferentes aragoneses, o en los diferentes... Hay diferentes catalanes y hay diferentes valencianos, ¿vale? Entonces, no, esas cosas no se están defendiendo. Y de hecho, muchas de las administraciones públicas lo que hacen al imponer una versión del catalán o una versión del valenciano en las escuelas es precisamente mermar la pluralidad lingüística que hay dentro de esas regiones, ¿no? Entonces hay dialectos del valenciano, hay hablas del valenciano que se van a perder por la política lingüística de la Comunidad de Valencia, que ha decidido que el valenciano es esto y es una cosa cerrada, y como esto es el valenciano, todo lo que no sea esto, pues es incorrecto, ¿no? Y entonces, que es un poco lo que ha pasado con el castellano, ¿no? El castellano se ha ido imponiendo y el castellano ha ido destruyendo la pluralidad lingüística de multitud de pueblos, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, en la fabla. Yo creo que la fabla es el caso más obvio más evidente de castellanización asesina, en el sentido de que todas las hablas que hay en la frontera de Portugal, porque la fabla ni siquiera es... O sea, hay una fabla extremeña que tiene una fabla extremeña, pero la fabla como cosa, como realidad lingüística, es una cosa difícil de definir porque es simplemente un conjunto de hablas y un conjunto de dialectos, si se quiere, que están a lo largo de la frontera castellano-portuguesa, ¿no? Entonces, que de eso quiero hacer también, haré una entrevista sobre el tema. Entonces, no hay iniciativas realmente a nivel estatal para proteger eso. Y es una realidad lingüística además que es muy frágil porque depende muchas veces, en algunos pueblos a lo mejor, las diferencias que hay entre el castellano son ciertas palabras, cierta pronunciación, ciertas cosas. Es un poco difícil de definir esas realidades lingüísticas. Y entonces esas realidades lingüísticas están desapareciendo en favor de estas megarealidades lingüísticas como por ejemplo el castellano oficial o el catalán oficial o el gallego oficial, etcétera, ¿no? De nuevo, no se ha hablado en el Parlamento en castellano, perdón, en valenciano, ¿por qué? Porque no hay presencia, no hay lobby, por decirlo así,
valenciano ni hay lobby de las fablas. No hay lobby de las fablas, no hay lobby del leonés, no hay lobby de las hablas andaluzas, porque el andaluz no existe, el andaluz es, o sea, hay como hablas diferentes, ¿no? Del andaluz ni del murciano. Hay una cantidad de realidades lingüísticas en España que no se representan, ¿no? Al final, si uno quiere ser justo, cada uno tendría que estar hablando, cada uno de los parlamentarios tendría que estar hablando su idioma, ¿no? Y los leoneses, las personas que están representando a los leoneses, pues tendrían que hablar en leonés o en los aragoneses. Está el aragonés oficial inventado y está el aragonés después. Los aragoneses, que son las realidades lingüísticas, que hay muchas a lo largo de todo Aragón. Y bueno, pues en Galicia igual y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero eso no se hace. ¿Por qué? Porque al final todo depende un poco del lobby que hacen los diferentes partidos. Como no hay un partido independentista lionés que tenga poder suficiente para meterse en el Parlamento a hacer cosas y a modificar políticas, pues no se habla. Como no hay nadie, no hay un grupo independentista nacionalista valenciano que esté ahí metido, pues no se habla tal. Entonces, a ver, si esto se va a convertir en que hay aquí que para que estas cosas sean, tiene que haber un grupo independentista, nacionalista, tal, que tenga como la llave para que alguien entre en el gobierno y que esto se... Eso es feo, la verdad, es muy feo. Entonces, ¿me parece bien que se hablen esos idiomas? Sí, pero esto tendría que haberse hecho... O sea, si esto tenía que hacerse, porque yo tampoco lo veo particularmente necesario, bueno, si esto tenía que hacerse, que de nuevo, pues muy bien, pues que se tenía que hacer de dos maneras. En primer lugar, tendría que haberse hecho cuando se hizo la Constitución. Muerto Franco, tendría que haberse hecho eso, simplemente, pues. Y yo hubiese tenido ese gesto como un gesto honesto. Pero claro, esto no me parece honesto, en el sentido de que no me parece un gesto sincero en lo de los parlamentarios, porque de nuevo es esto, o sea, me parece que aquí cada uno está, mi impresión es, o sea, esto es opinión y aquí podemos discrepar y todo esto, ¿no? Pero que eso, que no me parece que los políticos estén representando aquí ideas sinceras, en el sentido de que me parece que cada uno está tirando y como cada uno tiene que mantenerse dentro de esa filosofía política, y ahora mismo pues toda esta filosofía política está llena de nacionalismos diferentes, pues eso, que no te toca. O sea, si esto fuese justo, tendría que haber también leonés y tendría que haber también valenciano y realmente no tendría que haber ni siquiera lenguas oficiales. O sea, en el sentido de que tendría que haber un reconocimiento mayor, una inversión por parte del Estado y por parte de las administraciones públicas en la preservación de las realidades lingüísticas, que no la hay, no hay. O sea, no hay una persona que esté preocupada por salvar los dialectos valencianos. Hay un señor que está en Valencia, o un señor que está en Cataluña, o un señor que está en el País Vasco, que lo que quiere es preservar el vasco, no sé si lo sabéis, pero bueno, el vasco se inventa que en el siglo XIX. O sea, cuando me digo que se inventa en el siglo XIX, me estoy refiriendo a que era una realidad lingüística muy diversa, que estaba muy diversamente expresada, porque había demasiados dialectos, y entonces se unifica, por decirlo así, y se crea de todas esas diferentes hablas o dialectos del vasco, se crea la realidad lingüística del vasco estándar. Que es lo mismo que pasa con el castellano, es decir, yo no estoy diciendo que las lenguas estas oficiales no existen, o sea, que ninguna, pero el catalán oficial no existe, eso se lo inventan, y el vasco igual, y el español igual, o sea, es lo mismo con todas las cosas. Y al final es esto, ¿no? Que también que España se inventa en el siglo XIX y Cataluña en el siglo XIX también, y todas estas cosas se inventan así, o sea que... Entonces, bueno, me parece que al final el Parlamento no está representando nada, no está haciendo un craso favor, porque no está representando realmente la pluralidad lingüística de la nación, está representando la voluntad política de un conjunto de grupos nacionalistas de diversas regiones que quieren que se hable su idioma. Lo cual es bueno, ¿eh? O sea, lo cual es bueno, está bien. O sea, no digo que esté bien. O sea, el problema es, si eso está bien, también están bien otras cosas. O sea, si eso es bueno, si se va a pasar esto y tenemos el vasco en el Parlamento y tenemos el gallego en el Parlamento y todas estas cosas, pues ¿por qué no hacemos el ejercicio? O sea, la honestidad en esto estaría en que hubiese un interés de verdad por parte del Estado en la preservación de todas las realidades lingüísticas de España. Eso sería la hostia. Y eso sí sería interesante. Y no esto.
Porque esto es, de nuevo, esto es los grupos nacionalistas queriendo meter cuña y sacar algo que vender después a sus votantes, porque al final es esto, ¿no? O sea, esto aquí es un cambio así de cosas, ¿no? Entonces se toma esta medida y con esto, pues eso, Rufián puede volver a Cataluña y sacar pecho y decir, mira lo que hemos hecho allí en el Parlamento. Y el PNV puede ir y decir, mira qué guay que hemos hablado vasco en el Parlamento. ¿Y qué? O sea, pues muy bien, pues habéis hablado vasco. Pues muy bien. Entonces nada, pero que eso no es un reconocimiento oficial de la realidad lingüística del castellano. Un reconocimiento oficial de la realidad lingüística del castellano, o sea, perdón, un reconocimiento oficial de la diversidad y la pluralidad lingüística de España requeriría inversión por parte del Estado, o no incluso inversión, sino simplemente incluso muchas veces respetar las realidades lingüísticas de las zonas, de los dialectos de las regiones, o no imponer, por ejemplo, hay muchas zonas de Valencia, de la Comunidad de Valencia, donde los valencianos, en el sentido de los dialectos valencianos, no se han hablado, porque no estaban ahí, no estaban presentes. Y entonces, pues ahora muchos chavales pues tienen que estar estudiando valenciano, pese a que el valenciano no es su lengua materna. Está bien estudiar un segundo idioma, está de puta madre. O sea, si te enseñan un segundo idioma, está de puta madre. Y si acabas saliendo español, valenciano y inglés o francés, está de puta madre. O sea, no te voy a decir que no. El problema es que no está obedeciendo a nada. O sea, que no está sirviendo. No está sirviendo para nada. Y si, por ejemplo, en el caso de una persona que ya tiene su dialecto valenciano y su habla valenciana, porque viene a lo mejor de regiones rurales o de otras regiones, o regiones, por ejemplo, de Cataluña, donde se hablan dialectos de Cataluña, de catalán, perdón, o hablas de catalán y tú ahora le impones un catalán oficial, también estás destruyendo una realidad lingüística. Pero de esto nadie habla. De esto no se puede. O sea, no, el catalán, así no. Estas cosas son todo del siglo XVIII, del siglo XIX, cuando todos estos idiomas cogen la forma que se les quiere dar de manera artificial. Que de nuevo, le pasa también al castellano. El castellano también es una lengua artificial en ese sentido, que no tiene que no tiene la historia de. O sea, había muchos castellanos y ha habido muchas obras llenas de otros. Vamos, una cosa tan castellana como el Mio Cid. Si leéis el poema del Mio Cid, el poema del Mio Cid está lleno de palabras del aragonés, formas primitivas del aragonés que se han quedado y se han preservado dentro del Mio Cid. Igual que hay en otros muchísimos poemas, incluso la misma fonética del castellano, el castellano original se parecía mucho más al galaico portugués de lo que se parecía de lo que se parece a nuestra habla hoy día castellana, ¿no? Entonces, en fin, que esto ya cada uno que lo reflexione y que lo piense, ¿no? Pero que si esto era honesto, o sea, estas dos cosas, ¿no? Primero, el momento ya delata que esto no es original ni sincero. Esto tendría que haberse hecho cuando se firma la Constitución, cuando se vota la Constitución, esto tendría que haber sido ya una cosa hecha. Y después, para hacer esto bien, y si quería hacerse ahora, yo creo que era el momento de que esto se hiciese bien, pero como no hay nadie que lo haga, pues aquí estamos, que no fuese gallego, vasco y catalán, sino que se hubiese un reconocimiento real de las múltiples realidades lingüísticas, ¿no? Y muchísima gente del mundo rural que tiene sus hablas y que tiene sus formas de castellano, sus formas de leonés, sus formas de aragonés, sus formas de bable en Asturias, y tiene sus dialectos y sus formas, y esas cosas no existen. Esas realidades lingüísticas pasamos de ellas. Entonces, bueno, pues cada uno reflexione, ¿no? Acerca de la honestidad y de la sinceridad que tienen estas cosas y de si de verdad le importa al Estado la pluralidad eh, lingüística de España. Y no me refiero al Estado como el Partido Socialista o España, sino a nivel regional también. O sea, le pregunto a los señores que están, o sea, a los señores que están en la Junta de Galicia o en la Junta de Valencia o de Cataluña, si de verdad están preocupados por la realidad lingüística, por las realidades en plural lingüística de sus regiones y lo mismo del aragonés y lo mismo porque es que en España en cada sitio hay idiomas diferentes, ¿no?
Entonces, bueno, pues no sé, que cada uno reflexione y piense. Yo, desde luego, no. Mi queja es que yo no puedo confiar en la sinceridad de estas cosas ni creo que solucione nada. Es decir, estas son al final mis quejas. No soluciona nada, no avanza nada, ni me parece un gesto sincero. Porque si fuese sincero estaría hecho de otra manera, sería de otra manera. Pero bueno, esa es mi opinión.